Muy buenas tardes, que Dios los bendiga. Soy el pastor Antonio Briones y a través de la Iglesia Chiquina estamos saludándoles el día de hoy, iniciando nuestro tercer estudio sobre los profetas menores. El día de hoy toca adentrarnos ya en la historia del primero de los profetas menores, que no era tan menor y que es el primero en el listado, según aparece en la Biblia, en nuestras escrituras como tal. Aparece el libro de Oseas haciendo punta en cuestión de ubicación en el desarrollo de la lectura de lo que nosotros conocemos como Biblia. La semana antepasada dimos un panorama bíblico para saber y entender un poquito mejor cómo es que se llegó a este momento previo al nacimiento de Jesús, que es la influencia, el tiempo de influencia para los profetas. Hicimos un paneo por las escrituras y vimos a grosso modo todos los detalles, al menos los más importantes de la historia, de cómo se conformó el pueblo, cómo tuvieron un gobierno teocrático, después cómo cambiaron a un gobierno monárquico, después llegaron a los primeros ministros, que podríamos llamar nosotros el tiempo de los jueces, y finalmente Dios, cansado de que las cosas no funcionaran como Él quería, decidió levantar a un selecto grupo de personas, la mayoría de ellos personas con cualidades muy distintas entre sí. El hombre del que hablaremos hoy, Oseas, un hombre de la nobleza, pues hacía contra completamente con Amós, que recogía bayas silvestres, así que realmente estamos hablando de personalidades muy diferentes que Dios levantó para que le anunciaran previamente al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, a las tribus del norte, a las tribus del sur, después de que el reino se divide, de haber pasado por 3 reyes que duraron un siglo y 10, 12 años más. Recordemos que llegaron al momento de necesitar de parte de Dios el elemento profético. Así Dios levanta profetas. Corría el año 800, 790, cuando nace el profeta que el día de hoy tendremos a nuestra disposición para el estudio, Oseas. Oseas, no necesariamente su libro, sea el primero en la línea de sucesión en cuestión de tiempo para entender el proceso del desarrollo de la historia, literalmente, cronológicamente hablando. Contemporáneo a Oseas está el profeta Amós. De hecho, podríamos haber hablado o escogido a Amós antes que a Oseas, pero pues vamos a respetar el lugar que ocupa en ubicación en términos de la secuencia que guarda la Biblia en su Antiguo Testamento. Muy bien, entonces iniciamos esta tarde con el estudio de Oseas. Y comencemos señalando que los profetas se dividen en 3 categorías. Los profetas que son pre-exilio, que Dios levantó antes de que el pueblo fuera llevado cautivo. Los profetas que son y desarrollan su ministerio dentro del exilio tanto de Asiria como de Babilonia, y los profetas del post-exilio. Oseas, nuestro profeta del día de hoy, se ubica dentro de los profetas pre-exilio. Junto con él están Elías, que por cierto era contemporáneo de Oseas, Eliseo, pues ya todos sabemos la historia de Eliseo, o bueno, la mayoría conocerán que era el discípulo de Elías y que le sucede gracias a un evento muy bonito en la vida de Eliseo. Sería ocasión aparte para poder relatarles esa historia. Abdías, Joel, Jonás, Amós, Isaías, Miqueas, Sofonías, Nahum, Jeremías y Habacuc, todos ellos profetas, fueron los encargados de decirle al pueblo, de anunciarle con suficiente tiempo, para que ustedes tengan una idea. Oseas lo hizo entre 45 y 50 años antes de que el pueblo fuera llevado
a Asiria cautivo, perdón, Oseas se dedicó a propagar el mensaje de salvación. Oseas era hijo de Beri, así nos lo describe en el libro de Oseas capítulo 1. Si ustedes ahí tienen su Biblia, por favor lean ese primer pasaje, ese primer capítulo, y se van a dar cuenta que era hijo de Beri. Contemporáneo de Elías, casado, si pudiéramos hablar un poquito de él como persona, pues se casó con una mujer que ejercía la prostitución por orden de Dios. Quizás este es uno de los personajes más conflictivos, que más nos generan comentarios, que nos generan inquietud. Honestamente, a mí me causó bastante dificultad entender y asimilar los procesos. La mayoría de los autores, de los que conocen a fondo las escrituras, yo pensaba que me iban a decir en sus libros, en sus exégesis, en sus comentarios, que era más o menos, pues no necesariamente así tan literal, que se hubiera casado con una mujer que ejercía la prostitución, pero era un simbolismo, una forma de presentarlo, no sé. Finalmente la mayoría concuerdan en que no se trata sino de un hecho totalmente verídico. Oseas es enviado para que despose a Gomer, una prostituta, y con ella va a engendrar 3 hijos. De ellos hablaremos al final de este estudio, así que volveré un poquito más adelante. Oseas quiere decir la salvación de Jehová. Muy bonito, realmente me gustó mucho lo que quiere decir el nombre de Oseas, aunque su vida tan trágica, la verdad no me invita como para que yo hubiera pensado siquiera en darle ese nombre a alguno de nuestros hijos. Él muere en 725 a.C., justo 3 años antes de que suceda la deportación a Asiria. Entendemos entonces que Oseas venía también de una familia económicamente pudiente, así que no era un pobre, por decirlo de alguna manera. 24 años después de la muerte del rey Usías, sucedieron 4 reyes en Judá. 4 reyes que son mencionados allí mismo. Como para dar testimonio, el libro de Oseas comienza mencionando a estos reyes: Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. Ellos son reyes en Judá. Y tendremos 2 reyes en Israel. Pekah, quien muere en el año 732, si se pueden dar cuenta, él reinó no más de 5 años. Y luego el rey Oseas, no lo confundamos con el profeta, es un rey, coincidieron los nombres. Oseas comienza su reinado en el 732 y lo termina en el 722. Adivinen con qué evento. Claro, la deportación a Asiria. Amós, profeta previo a Oseas, y Elías, contemporáneo de Oseas, lo van a acompañar en este dramático momento tan complejo de veras para él. Dentro de los profetas del preexilio, olvidé hacer un comentario, y lo tengo aquí en mis notas, batallé mucho para encontrar algunos datos, y se los quiero pasar a ustedes. De algunos de los profetas del preexilio, no sé si pudiéramos regresar una diapositiva antes. Ustedes pueden leer todos esos nombres tan impresionantes, pero tenemos aquí un nombre: Baruch. Yo sé quién es Barak, pero Baruch, un profeta que no se menciona constantemente en las escrituras, que los evangélicos no estamos acostumbrados a referenciar, porque su nombre y su libro, él escribe un libro,
no aparece en la versión que nosotros usamos, sino en una muy anterior llamada Septuaginta o la Vulgata Latina y algunas otras versiones. Baruc, la importancia que reside en este profeta es que fue el secretario de Jeremías y como tal realmente conocía. Si ustedes y yo vamos a encontrar a Jeremías acá en el preexilio, Jeremías realmente conocía el latir de Dios y el latir del corazón del pueblo. Y el que llevaba todos los apuntes de todos los eventos sucedidos, pues no era sino el mismo Baruc que aquí vemos mencionado. Él, la mayoría de los autores no se ponen de acuerdo si nació entre el año 600 antes de Cristo, 500 antes de Cristo, por ahí le dan una fecha en el tiempo, pero juntamente con él se levanta en un despertar muy nacionalista un grupo que después cobra mucha fuerza durante los siglos siguientes, y estoy hablando de los macabeos. Baruc decide escribir un libro que no es considerado canónico, es deuterocanónico. Por lo tanto, no aparece en la lista de 66 libros que ustedes y yo tenemos en las Escrituras, pero es deuterocanónico. Deutero, segundo, canónico, canon, del segundo canon. Por cierto, este domingo es la celebración en nuestra iglesia del mes de la Biblia, agosto. Por muchos años, muchísimos, la Sociedad Bíblica aquí en México decidió hace muchos años que nombráramos al mes de agosto como el mes de la Biblia, y vamos a hacer mucha mención de esto el domingo. Bien, el tiempo de los macabeos fue un tiempo agrio, un tiempo difícil de digerir, de entender. La visión era muy fuerte, había mucha resistencia política, había mucho movimiento, no solo religioso, pero también habían alzadas muy importantes de diferentes grupos reaccionarios. Entre los macabeos pues se mezclaban otros grupos como los celotes. Ustedes recordarán que Jesús llamó a uno de estos celotes para que fuera su discípulo, pero Baruc tuvo la sabiduría de escribir por lo menos 2 libros. El libro más importante de él, escrito en base de tríadas. Tríadas son escritos que llevan 3 conceptos diferentes. La primera de esas tríadas, que es la primera sección de su libro, les estoy haciendo un pequeño y rápido resumen del libro de Baruc, del primer libro de Baruc. Él habla de 3 ayunos, después hablará de 3 visiones y finalmente de 3 discursos que él le entrega al pueblo que va a ser llevado no solo para ser cautivo, pero para ser exterminado como Israel. Se van a perder esas 10 tribus y Baruc tiene la triste encomienda de señalar los pecados que ha cometido el pueblo. La segunda parte del libro de Baruc consiste en una carta a las 9:30 tribus de Israel. A ver si alguien de tarea para la próxima semana me puede decir qué tribu estaba dividida en 2. Ya les daré yo un poquito más de detalles. Pero muy bien, regresemos a nuestra diapositiva siguiente. Y después nos encontraremos en el año 722. La verdad es que elegí el color azul, aunque pude haber usado un rojo porque fue sangriento ese año. El 722 representó para el pueblo mucho dolor. Se perdieron las tribus de Israel. Saben, es muy doloroso pensar que el pueblo de Dios pase por todo este tipo de tristeza, de
violencia. A Israel le ha tocado vivir una parte muy difícil y las razones de tanto sufrimiento las voy a tratar de explicar un poquito más adelante. Yo quisiera hacer una reflexión. Después del cautiverio de Asiria, Israel nunca más regresó como tal. Samaria, después de 3 años de intensos ataques, finalmente cae. Y los pocos que logran huir de semejante y cruel momento, lo hacen hacia Judá. Segundo de Reyes, capítulo 18, los versos 1 al 12. No tenemos todo el tiempo esta tarde para hacer un repaso o una lectura, pero póngale pausa, vaya a la lectura, realícela y cuando ya la haya terminado, continuamos. Le voy a dar esta pausa. Muy bien, ya usted fue a su Biblia y leyó esos pasajes. Ahora nos toca a nosotros seguir con la siguiente diapositiva. Los temas relevantes en el libro de Oseas. Oseas está dividido básicamente en 2 grandes secciones. Los primeros 3 capítulos están dedicados al pecado que llevó o que fue el motivo principal por el cual Dios decidió entregar a su pueblo en manos de los asirios. Un pueblo pagano, un pueblo idólatra, un pueblo que realmente rebajó la moral, rebajó la condición social, lastimó profundamente, hirió gravemente a las familias del pueblo de Dios, a las familias del reino del norte. Y ese pecado fue la infidelidad hacia Dios. La mejor manera de expresarlo, Oseas, fue siguiendo al pie de la letra la ordenanza de Dios. Cásate con una prostituta. Y eso lo hizo para mostrar el lado horroroso de la infidelidad. ¿Sabe? Alguna vez platicando con mi esposa, ella me decía: Antonio, hay muchos pecados que se pueden perdonar, pero la infidelidad, esa no se puede perdonar. Bueno, el libro de Oseas parece que está empecinado el Señor en decirle a su pueblo: después de que me has sido infiel, después de que me has engañado, después de que has ido en busca de dioses como Baal, después de que te has desviado tanto, de que te has corrompido hasta el tuétano, después de que has sido dolorosamente ofensivo contra mí, yo tengo todavía para ti una oportunidad. Nacen 3 hijos de aquella relación terrible. No encuentro ni siquiera un buen adjetivo que la califique a esa relación, pero lo voy a dejar en un matrimonio terrible, doloroso. Finalmente, Oseas tiene que señalar. ¿Recuerdan ustedes que yo les decía que los profetas no tenían muchos amigos porque estaban consagrados en cuerpo y alma a decir la verdad? Bueno, cuando el pueblo necesitaba escuchar de parte de Dios algo tan definitivo, tan concreto, tan directo, se levantaba un profeta. Y el profeta Oseas comienza advirtiendo al menos 40 años, algunos se van hasta 50 años, por 40 años Dios le estuvo diciendo a su pueblo: dejen de lado la idolatría, dejen de lado a sus dioses, a sus becerros, a sus monigotes, dejen de lado a los Baales, porque los están corrompiendo. Mire, si Oseas le diera un mensaje al pueblo de hoy, lo encontré, no es mío, es un comentario anónimo por ahí, y me gustó cuando lo leí. Si Oseas acusara a la iglesia de hoy, lo primero que nos diría Oseas quizás sería: no tengas reglas para vivir, solo vive
y disfruta tu vida. Quítate de toda inhibición que te limita. Sigue tu placer. No te detengas, pues es tu vida. Me faltaron las dos comillas. ¿Sí? Sí. Imagínenlas que ahí están. Infidelidad, pecado y juicio van a ir de la mano, porque recuerden, todos nuestros actos, buenos y malos, tienen consecuencias. No entiendo por qué muchas veces nosotros los seres humanos no logramos asimilar esa parte. Dios está dispuesto a perdonarnos. Sí, Dios te va a perdonar de tus pecados. Dios te va a perdonar que seas infiel. Dios te va a perdonar que cometas adulterio. Dios te va a perdonar que vayas detrás de dioses ajenos. Dios te va a perdonar que tú corras detrás de una vida de placer. Dios lo va a hacer. Si tú vienes arrepentido de todo corazón, Dios te va a perdonar. Pero si tú no regresas con un corazón contrito y humillado, y allí es donde Oseas tiene una similitud muy grande con el hijo pródigo. Oseas le está diciendo a Israel: regresa a Israel, arrepiéntete, vuelve, regresa en ti mismo. Mas sin embargo Israel parece que no entiende. El pasaje más conocido que usamos y utilizamos muchos pastores para nuestros sermones, y que lo hemos llevado a tal grado al conocimiento de los hermanos en las iglesias, es este versículo, que es uno de los principales. Me voy a hacer un ladito porque creo que así lo podrán ver perfectamente. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Le recuerda algo esta frase? Yo lo he utilizado un montón de veces, pero le confieso que realmente esta palabra está siendo dada por el profeta. ¿Sabe a quiénes? A los sacerdotes, a los hombres de Dios. Este mensaje no es para el pueblo. Este es un reclamo de Oseas al sacerdocio. Por favor, no se molesten conmigo cuando tenga la necesidad de señalar el pecado con el que a veces nosotros hacemos tanta amistad. No te enojes, hermano, cuando tu pastor te diga que tomar y emborracharte y ponerte de veras en un estado de casi inconsciencia es un agravante para tu fe. No te molestes porque el pastor te llame la atención de que vayas a lugares indebidos y hagas cosas indebidas con personas indebidas. No te molestes que el pastor te señale tu conducta, tu mala conducta frente a otras personas. Si para algo Dios ha puesto al sacerdocio, es para ministrar tu vida, para indicarte y señalarte por dónde debe ir el camino. A mí me corresponde como obligación, como líder de la congregación que soy, señalar el camino y señalar cuáles caminitos son colaterales y no llevan a Roma, no llevan a Dios. ¿Sí? Alguna vez un hermano me decía: no, pues es que mire, pues yo tomo un poquito, fumo un poquito, digo unas cuantas groserías, voy a ciertos lugares que yo sé que no me atrevería. Un día un hermano le dijo a mi esposa, dijo: hermana, a los lugares a donde yo acostumbro ir, usted jamás podría ir. Y nos quedamos así, pues, ¿a dónde vas? Yo no sé tu vida en la iglesia, en el templo, la alabanza, en el culto. A veces somos aquí adentro del templo una persona, pero cuando salimos afuera de la iglesia nos convertimos en otros seres humanos. La obligación de un pastor, de un sacerdote, es señalar. Y esto es lo que Oseas está haciendo a partir del capítulo 4 y hasta el capítulo 14, es señalarle y señalarle y señalarle al pueblo de Dios que hay pecado, que hay un juicio, que hay una condenación. Y aquí es cuando yo regreso al inicio del libro de Oseas. Oseas tuvo una esposa infiel. ¿Saben? Es representativo de alguna manera, de lo que es la iglesia y de lo que ha sido el pueblo de Dios. ¿Sabe cuándo Dios ha dejado a su iglesia o a su pueblo? Cuando nosotros le somos infieles. No te asombres que las cosas vayan mal,
si tú eres una persona infiel. Al momento parecerá que estás progresando y que vas avanzando, pero hermano, hermana, ten mucho cuidado si tienes dioses ajenos delante de Dios. Dios no tolera, Dios no comparte su gloria con nadie. Es un mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todas tus entrañas, dice una versión más antigua, la del 09. Así que la esposa de Oseas es una esposa infiel, y el pueblo después representará a esa esposa infiel, convirtiéndose también en un pueblo infiel. Yo lo he creído toda la vida. Nuestro pueblo vive de la manera en que vive porque hemos sido infieles. Infieles. En la última sección veremos a los 3 hijos que Oseas procreó. Y el primero de ellos, Jezreel, tiene una historia detrás. Y es la forma de Dios de decirles: Dios te va a esparcir. Es la primera llamada de atención, es una advertencia todavía. Si tú no te arrepientes, Dios te va a dispersar. ¿Se acuerdan que en el primer estudio yo les mencionaba que en la deportación que se da, los asirios vienen bajando, llegan hasta Samaria, la sitian, todo Samaria está sitiada por los asirios por 3 años. Imagínate 3 años, qué terrible, qué doloroso debió ser para todas esas personas. Y después de 3 años de estar rodeados de toda esta maldad, finalmente son llevados presos y son obligados a desplazarse hacia el norte. Se los mostraba, por ahí puedes ver en la primera de las lecciones, la distancia aproximada es 700 kilómetros hacia lo que es el río Tigris, entre el río Tigris y el río Éufrates. Por allí en esa zona está una ciudad que es objeto de uno de los mensajes de los profetas menores, Nínive. Y hasta ese lugar es llevado el pueblo por los asirios. Entonces Jezreel representa a Dios llevando a su pueblo a la dispersión. Primera llamada. Segunda llamada, Lo-ruhamah. Cuando ya el pecado se ha hecho parte de un corazón, ¿sabes qué es lo primero que perdemos? La misericordia. El nombre del segundo, de la hija de Gomer y de Oseas, representa la falta de misericordia. Al concebir a esta hija, Dios le está diciendo al pueblo: no me voy a compadecer. ¿Sabes? Cuando tú y yo pecamos contra Dios, sí puede haber perdón, puede haber restauración, pero ¿sabes qué es lo que tiene que haber en su momento? Un juicio y un castigo. A veces nosotros por alguna razón estamos queriendo forzar a que Dios sea tan bueno que se olvide que yo le fui infiel. A veces nos preguntamos: ¿por qué la vida me ha maltratado tanto? ¿Por qué he sufrido tanto? ¿Por qué me han pasado tantas cosas malas? ¿Por qué muchas cosas negativas fluyendo en mí, alrededor de mí? Algunos comienzan a decir: no, pues es que es un karma. Otros dicen: no, pues es que naciste con mala estrella. No, pues es que mira, como decía Sigmund Freud, tú eres intrínsecamente bueno, lo malo es el medio ambiente que te rodea. Y comenzamos a buscar un montón de alternativas para
para deshacernos de aquello que se llama culpa. La culpa no aceptada evita que la misericordia llegue. Y eso quería decir lo ruama. Y finalmente, el último de sus hijos, lo amé, no mi pueblo. No eres ya mi pueblo. Cuando estaba yo comenzando a leer la primera ocasión que lo hice, porque lo he leído, no sé, 10 veces el libro de Oseas, y que comencé a leer esto, dije, o sea, Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué llegas al momento de decir, esta persona ya no es mi pueblo? Te tengo que decir algo, y con eso termino el estudio de esta tarde. Dios no pretende desecharte. Dios nunca ha decidido castigarnos eternamente. A veces nosotros le hemos pedido que nos castigue eternamente. Dios no está para mandar gente al infierno. Nosotros escogemos esa opción. Dios es todo misericordia. Pero sabes que llega un momento en que ya las cosas no tienen vuelta atrás. En mi vida he escuchado muchas personas que me dicen, ¿sabe qué? En su momento, cuando ya sea mayor, me voy a arrepentir. Iré a su iglesia, le pediré perdón a Dios, le pediré perdón a mi esposa, le pediré perdón a mis hijos, a mis compañeros de trabajo a los que insultaba yo tan soezmente, a mis vecinos, a cuantas personas yo haya ofendido, entonces seré una mejor persona. Llega un momento en que el apóstol Pablo menciona en el libro de los Romanos que Dios entrega a los hombres a una mente reprobada y ya no hay vuelta atrás. Lo a mí, ya no eres mi pueblo. Usted y yo pudiéramos pensar, bueno, Dios siempre tiene misericordia, pero le tengo que decir algo con honestidad. Después de que vino el juicio y de que fueron llevados, déjeme decirle que pasaron muchos siglos, 3 aproximadamente, antes de que aquellos hombres, aquellas generaciones futuras, pudieran regresar. Y ya no regresaron a la tierra de Canaán. ¿Sabe a dónde llegaron? Llegaron a Samaria otra vez. Allí en Samaria, cuando en el tiempo de Jesús entran en conflicto judíos que regresaron de la cautividad de Babilonia y los samaritanos, lo hicieron con muchos recuerdos amargos. Por eso judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. ¿Lo recuerda haber leído? La mujer allí en el pozo, una mujer samaritana, nieta probablemente